Bienvenidos a Academia Cristo, aquí tu paz. Estamos en la séptima lección de este curso de legalismo. Estamos estudiando cómo el mal uso de la ley puede lastimar y destruir y matar la fe verdadera. Es muy peligroso. Bienvenidos. Empezaremos con una oración. Oremos. Padre Celestial, dame un corazón agradecido mientras reconozco que Jesús cumplió perfectamente con las exigencias de la ley en mi lugar y que ese cumplimiento perfecto me es atribuido por la gracia a través de la fe. Con este conocimiento y consuelo, fortaléceme para servirte no por obligación, sino por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Okay. Bienvenidos, Zoe. A ver, ¿quién entró? Ramona y Brenda, bienvenidas. Y bienvenido, Zeus. Muy buenas noches, Pastor Nathan. Buenas noches. Ok, tenemos las preguntas de repaso de la tarea. La primera pregunta que está enfrente de nosotros es: ¿qué pasó con la ley, los 10 mandamientos, originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva, después de que cayeron en el pecado? Piénsenlo un poco. Revisen sus apuntes, tal vez, si los tienen. Piensen en las historias bíblicas, Adán y Eva, en Génesis. Piensen en lo que saben acerca de la ley. Y cuando, de hecho, para entender esto un poco mejor, los 10 mandamientos, cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos y tenemos más preguntas acerca de ellos, los usamos como un resumen, un buen resumen de la ley. Pero como van a aprender en otro curso, el curso de la ley y el evangelio, los 10 mandamientos, tal como son en Éxodo y en Deuteronomio, contienen un poco de la ley ceremonial. Entonces vamos a tocar un poco de eso. Pero básicamente los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral. Ok, ¿han pensado en la pregunta? Ramona. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Igualmente, ¿tiene un aporte para esta pregunta? Sí, en el video estuve viendo que este conocimiento de la voluntad de Dios fue oscurecido por el pecado de Adán y Eva, pero no por la caída de su pecado. O sea, fue oscurecido, pero no destruido. Ok. Muchas gracias. Entonces se oscureció, se nubló. Fabiola, ¿quiere agregarle a la respuesta de Ramona? Sí, bueno, después de que cayeron en el pecado, entonces Adán y Eva fueron echados del paraíso. Entonces dice en Génesis que Caín conoció a Adán, y tuvo hijos. Entonces estos hijos ya no fueron a imagen de Dios, sino que ya fueron y nacieron a imagen del hombre, es decir, así como nosotros, ya con pecado de Adán. Entonces, sí, muchas gracias, Fabiola. Un buen aporte. Entonces vemos que originalmente Adán y Eva pensaban los pensamientos de Dios, deseaban las cosas que Dios deseaba, hacían las cosas que Dios quería que hicieran, hablaban las palabras que Dios quería que hablaran.
todos se alineaban con la voluntad de Dios. Y también su conocimiento se alineaba con el conocimiento de Dios, acerca de la ley de Dios, lo que Él quería de ellos, lo que Él quería de ellos y también lo que Él quería que fueran. Entonces, eso se perdió en la caída en el pecado, porque habían perdido la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, como ustedes saben, los seres humanos fuimos creados según la imagen y la semejanza de Dios. Y eso quiere decir que eran perfectos, tenían la santidad. Ahora, si tienen sus Biblias a mano, podrían buscar Génesis 5 y dice, y eso es después de la caída en el pecado, y ahora vemos lo que pasó, exactamente lo que Fabiola mencionó. Cuando Dios creó a un ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Era perfecto, era santo, tenía la santidad. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados los llamó seres humanos. Ahora hay un cambio. Habla acerca de los hijos de Adán y Eva. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y su semejanza y lo llamó Set. Entonces vemos cómo nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, porque empezó con Adán y Eva. Salvador Contreras. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta, más que aportar y mira, disculpar la ignorancia, pero tengo una duda. ¿Adán y Eva fueron condenados al infierno o se arrepentirían? Una buena pregunta. Entonces, sabemos que las personas creyentes, las personas salvas, son las personas quienes tienen fe en Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando vivieron Adán y Eva, pensaban en Jesús, las promesas de El Salvador. No sabían mucho de él, pero tenían las promesas de un Salvador quien iba a venir. Entonces, su fe miraba hacia el futuro. Nuestra fe mira hacia el pasado. Tenemos la misma fe que ellos, excepto la orientación de esa fe es un poco diferente porque vivimos después de Cristo, ellos vivieron antes de Cristo, pero ellos fueron salvos de la misma manera por los méritos de Cristo. Ahora, vemos las consecuencias y van a disfrutar de estos capítulos en el curso que se llama En el Principio, que estudia los primeros 11 capítulos de Génesis, porque hay tantos principios y tantos fundamentos que aprendemos en los primeros capítulos de Génesis. Pero para darles un poco de conocimiento, en Génesis 3 relata la caída en el pecado y también las consecuencias de su pecado y también la primera promesa de un Salvador. En 3:15 dice, Dios está hablando, yo pondré enemistad entre tú y la mujer, hablando al serpiente, hablando al diablo, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Estaba hablando acerca de Cristo, quien iba a destruir las obras del diablo, quien iba a ser el Salvador. Entonces aquí, en un capítulo muy oscuro y muy triste, tenemos la luz del Evangelio. Tenemos la luz de un Salvador. Y sabemos que Adán y Eva creyeron la buena noticia que habían recibido en Génesis 3, porque después de todas las consecuencias y su vida iba a ser muy mala y etcétera. En 20 dice, el hombre Adán llamó Eva a su mujer, porque
ella sería la madre de todo ser viviente. Entonces, vemos el fruto de su fe. Él no se quejaba, él no rechazó la promesa de un Salvador. Él y ella agarraron la promesa y pues Dios a través de esa promesa les produjo la fe en ellos. Y vemos el resultado de su fe en el nombre de Eva. Eva quiere decir la madre de todo ser viviente. Entonces había esperanza. Ellos tenían esperanza por la promesa que Dios les había dado. ¿Eso tiene sentido, Salvador? Sí, muchas gracias por responder la duda que tenía. Uh-huh. ¿Puedo opinar? Sí, Andrés. Sí, la Biblia dice de que Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén al lado de Dios. Uh-huh. Y eso lo que expresa es que ellos tenían una confianza absoluta. Y lo que dice usted, la bendición, que ellos eran personas especiales, bendecidas por Dios. Pero ese lugar de privilegio se rompe debido al pecado. Ya todos sabemos pecado. Entonces, ¿usted cree que ellos resintieron haber perdido esa posición de privilegio ante Dios? Sí, sí, entonces eso es lo que el pecado hace siempre. El pecado destruye relaciones. Primeramente destruye la relación que tenemos con Dios. A veces la llamamos la relación vertical, porque es entre Dios y nosotros. El pecado destruye eso. Y también, como tristemente vemos en nuestras propias vidas, el pecado destruye las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces, en el jardín de Edén, vemos una relación rota. Y vemos que los seres humanos se huían de Dios. No querían, no vieron esperanza en Dios, querían huirse de Dios. Y Dios los buscó. Dios siempre es Dios quien tiene que reparar las relaciones. Él lo hizo en el jardín de Edén y también lo hizo para todo el mundo en Jesús. Muchas personas piensan que los seres humanos, nosotros tenemos que tomar el primer paso hacia Dios. Pero desde los primeros capítulos de la Biblia vemos que no, cuando hay una relación rota con Dios, Dios toma todos los pasos para reparar esa relación. Y vemos eso, vemos la cumbre de eso en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Andrés. Gracias, pastor. Pastor, ¿te puedo contar algo? Sí, sí. Pastor, mire, también decía en el video, dice que Dios colocó en el conocimiento de la ley en los corazones de Adán y Eva. Así como cuando dijo Jesús que las leyes no las escribiría en una tabla, sino en sus corazones. Asimismo, dice que Dios le dio la promesa a Abraham del pacto para hasta que venga el Mesías, dice. Ellos tenían la promesa, dice. Dios les dio. Sí. Dios se dio cuenta que los israelitas no amaban de corazón y dice a estos que eran inmaduros en su fe. Y tiempos después, pues le dio la ley para disciplinar a este pueblo. Esa es mi acotación, pastor. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, esa ley escrita en el corazón de todo ser humano se nubló en la caída en el pecado, pero todavía hablaba.
la conciencia, nuestra conciencia usa la ley escrita en nuestro corazón. Por eso todo el mundo básicamente sabe que el asesinato es un pecado, que es malo. Básicamente todo el mundo en todas las partes del mundo sabe que robar es malo, o cometer adulterio es malo, o desobedecer a las autoridades es malo. Entonces, pero se nubló. Ujú. Entonces, los hijos de Adán y Eva, todos después de ellos, no nacieron a la imagen de Dios como Adán y Eva. Nacieron a imagen de hombre caído. Perdieron el conocimiento perfecto de los 10 mandamientos, o sea, la ley moral, pero retuvieron un conocimiento imperfecto. Por ejemplo, sin una Biblia, todos saben que todos saben que no está bien matar, robar, cometer adulterio, etc. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? Para darle a nuestra conciencia una mejor claridad de la voluntad de Dios. Ricardo Ramos. Buenas noches. En el monte Sinaí, al tercer mes de haber salido de Egipto. Sí. Muy bien, el monte Sinaí con Moisés. Fueron dados a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí después de que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Eso fue aproximadamente 1400 años antes del nacimiento de Cristo. De hecho, en Juan 1, voy a buscarlo. Juan 1. ¿Dónde está? Ahí está. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, muchas veces hablamos acerca de Moisés para referirnos a la ley que él recibió en el monte Sinaí. Entonces, a veces hablamos acerca de Moisés y Jesús cuando hablamos acerca de la ley y el evangelio. Y es un problema cuando las personas quieran hacer a Jesús un nuevo Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Cuando queremos hacer que Jesús sea otro dador de la ley. Cuando no lo vemos como un salvador, cuando no lo vemos como una persona quien cumple por nosotros la ley. Lo hacemos en un nuevo dador de la ley. Al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros 2 conjuntos de las leyes fueron dados? Fabiola. Fueron dados la ley civil y la ley ceremonial. Sí, muy bien. Excelente. La ley civil, la que gobernaba su vida cotidiana, y la ley ceremonial, la cual regía su vida religiosa. Ahora, me explico un poco más. Cuando hablamos acerca de la ley civil, no estamos hablando acerca de las leyes civiles de los países actuales, como la ley civil de Ecuador, o la ley civil de Bolivia, o la ley civil de los Estados Unidos, o la ley civil de Zambia, o la ley civil de México, o la ley... No estamos hablando acerca de esas leyes. Cuando hablamos acerca de la ley civil, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos referimos a las leyes que regían el gobierno de los israelitas en el Antiguo Testamento. Pensemos en personajes como el rey David y en los ejércitos que tenían, en los impuestos que tenían ellos.
no hablamos acerca de las leyes civiles, porque a veces es un poco gracioso, porque yo pues pronto voy a decir, la ley civil no se nos aplica hoy en día. Y yo no quiero que ustedes se sorprendan y piensen, pues ahora no tengo que cumplir con las leyes civiles de mi propio país. No digo esto. Estoy hablando acerca de la ley civil en el Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Espero que sí. Pastor, hay algo que a mí me inquieta. Sí. Y es el hecho de que, y yo quiero su consejo, vino a fortalecer la cuestión de la ley o la preparación de los mandamientos, el tiempo que tuvo Moisés y Dios en el Sinaí, que no fue un día, no fueron 2 días, fue bastante tiempo que estuvieron preparando esa ley y esos mandamientos. Eso le pudo haber dado más madurez de lo que era la ley de Dios a Moisés, prepararlo más para un futuro. ¿Me puede explicar un poco más su pregunta? No la entiendo muy bien. Lo Sí, siento. o sea, tengo entendido que Moisés subió al monte Sinaí, Ujú, pero que no estuvo días, estuvo un tiempo, bastante tiempo, ujú, para que Dios le diera los mandamientos, los 10 mandamientos. ujú. Esa relación que estuvo ahí en ese momento Moisés con Dios pudo haber madurado el sentido o la visión que tenía Moisés de Dios y de su misión en la tierra. Básicamente es la pregunta. Sabemos que Moisés fue un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, extremadamente importante. Pues Juan lo menciona cuando está hablando acerca de la abreviación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con Moisés y con Jesús. Entonces, Dios le había dado una revelación muy especial porque hablaba cara a cara con Dios, aunque no podía ver toda la gloria de Dios en ese momento. Y cuando el Antiguo Testamento profetiza acerca de la venida de Jesús, dice que va a haber un profeta como Moisés en el futuro. Wow, como Moisés. Excelente. Entonces, pero él no tenía, nosotros en un sentido somos, en un sentido muy bendecidos porque tenemos toda la Biblia, tenemos toda la historia de Jesús, tenemos el Nuevo Testamento que nos habla con detalle acerca de todo lo que Jesús iba a decir y hacer por nosotros. Entonces, en un sentido, somos creyentes más maduros que los creyentes en el Antiguo Testamento, ya que tenemos toda la Biblia, tenemos las profecías y los cumplimientos. ¿Me entiende, Andrés? Zulay. Sí, pastor, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Excelente, Andrés. Zulay. Acérquese a su micrófono, su voz está muy débil. No sé si puede hacer una pregunta de lo que está preguntando. Todavía no la escuchamos. No sé qué le pasa a esto. ¿Ahora me escuchan? Ahora mucho mejor. Aquí la estoy viendo por teléfono, pastor, eso es lo que pasa. Ok.
Bueno, mire, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, no sé si a lo que se refiere el hermano, la madurez de Moisés con respecto a Dios. La vida de Moisés está dividida en tres etapas y cada una consta de 40 años. Los primeros 40 años como príncipe de Egipto, criado en Egipto, después que fue rescatado del agua. Donde él obtuvo allí una cultura netamente egipcia y hizo el primer intento de liberar al pueblo, pero tuvo que salir huyendo para salvar su vida. Los otros 40 años se los pasa como pastor de ovejas, donde obtiene la madurez, la paciencia, la humildad que tiene un pastor de esas ovejas que son unos animales bastante dóciles. Allí estuvo 40 años. Luego comienzan los otros 40 años cuando Dios le hace el llamado para que saque a Egipto o a su pueblo a Israel de Egipto, que estaba esclavizado. Incluso Moisés, cuando Dios le da la misión, él le pone varios pretextos, que él no es un hombre letrado, que no es un hombre que puede hablar bien, y por eso Dios le dice en varias oportunidades: yo te voy a dar todo lo que necesitas para que puedas sacar a mi pueblo de la esclavitud. Entonces Moisés confió desde el primer momento. Moisés ha confiado en Dios, o sea, ha tenido esa madurez, pero ha ido progresando a medida que pasa el tiempo por las varias etapas que fue él pasando. Como príncipe obtuvo conocimientos muy grandes acerca de varias cosas, de astronomía, medicina, matemáticas X, y como pastor obtuvo su humildad, que es lo que la caracterizaba, la paciencia que tenía. Y después, como guiador del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, terminó como una especie de concretar todo lo que él había vivido y todo lo que Dios le había prometido a él. Aunque él no pudo ver la tierra prometida, llegar a la tierra prometida, porque también cometió pecado, pero sí hizo todo lo que Dios le indicó, porque confiaba en él, y eso lo hizo Dios a través de de este tiempo, para que él madurara. Pues la madurez la adquirió durante todas las etapas que le tocó vivir, por lo que Dios quiso que él hiciera. No sé si responde la pregunta del compañero, pues de esa forma lo veo yo. No sé si estoy equivocada, pastor. Sí, muchas gracias. Gracias, hermano. Amén. Me encanta que la Biblia no haya escondido los pecados de los supuestos héroes de la fe, porque son como nosotros, pecadores y santos a la vez por los méritos de Cristo. Jesús es el héroe de la Biblia, Jesús es el salvador de la Biblia. Y es bueno que la Biblia describe las fallas, los fracasos, los pecados de las personas importantes, para que aprendamos que Cristo es el centro de todo. Gracias. Vamos a seguir. Porque fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel. El video mencionó 5 razones. Aquí están. Primero, mantener a Israel intacto como una nación hasta que su misión de producir el Salvador se cumpliese. Entonces, Israel fue una nación muy pequeña y estaba rodeada por muchos países paganos. Entonces Dios quería, digamos, poner un cerco alrededor de la nación de Israel, y a través de las leyes ceremoniales. Y cuando hablamos acerca de las leyes ceremoniales, nos referimos a su adoración. Entonces pensemos en los sacrificios, pensemos en sus leyes dietéticas, pensemos en sus lavamientos, pensemos en su cumplir del día de reposo, pensemos en sus festivales, etc. Esas leyes
fueron como un cerco alrededor de ellos para mantenerlos intactos como una nación hasta que el Salvador viniera de ellos. También recordar a los israelitas de su necesidad de un Salvador. Me explico. Toda la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial es como un espejo. Ahora, no somos israelitas en el Antiguo Testamento, entonces ya no se nos aplica la ley ceremonial. Y vamos a ver los versículos al final de esta clase para probar eso bíblicamente. Pero para ellos, si hubiéramos sido israelitas, esa ley ceremonial habría sido un espejo para nosotros. No soy perfecto, no puedo cumplir con lo que Dios ha dicho que yo hiciera. Entonces, es un espejo. Necesito un Salvador. También los sacrificios diarios. Un animal está muriendo por mí. Un animal está muriendo por mí. Un animal está muriendo por mí cada día. El pecado es grave. Era la lección. Para darles un ejemplo nada más. Luego, frenar su naturaleza pecaminosa. Y guiarlos a una respuesta que complace a Dios por su misericordia. Entonces, nosotros, la ley se actúa en 3 funciones. Primero, y lo más importante es, se actúa como espejo. Vemos nuestro pecado en el espejo de la ley y vemos nuestra necesidad de un Salvador, un sustituto. Segundo, se actúa como freno para que pensemos 2 veces antes de pecar. Y tercero, se actúa como guía para guiarnos en obras de gratitud. Ahora, para ellos, los israelitas en el Antiguo Testamento tenían la ley ceremonial para guiarlos a una respuesta que complace a Dios por su misericordia. Ahora, veamos la conexión correcta entre estas palabras. Primero viene la motivación, la misericordia de Dios, que nos guía a un deseo de responder en gratitud. Y esa ley ceremonial les dio forma a su gratitud. Le dio forma a su gratitud. Entonces, primero la misericordia, luego la respuesta de gratitud y luego la forma que le daba la ley a su gratitud. Y finalmente, representar la venida del Salvador. Los sacrificios apuntaban, señalaban a Cristo, quien iba a venir para morir, para pagar el precio de sus pecados. El día de reposo, como vamos a ver, también representaba el descanso que hallamos en Cristo. También los festivales y los ritos que tenían. Pues es un curso completo hablar acerca de cada detalle que apuntaba a Cristo. Jair Sarmiento. Buenas noches, profesor. Sí, mira, yo estuve leyendo los documentos que usted nos facilitó en el grupo del WhatsApp respecto de qué era lo que se cambiaba en el Nuevo Testamento y lo que ya no iba más porque pues ya quedaba como ley obsoleta del Antiguo Testamento. Y me pareció muy bueno entender esto acerca de lo que eran los diezmos y cómo hoy por hoy no se aplica al pueblo de Dios, sino que era ese mandamiento únicamente a la nación de Israel. Y sin embargo también nos explica esos documentos, esos textos que nos compartió, cómo de la manera en que Jesús se dio a sí mismo, también nosotros debemos darnos también a los demás en servicio. Pues, y cuidado con las palabras que usamos. No queremos decir, debemos hacer eso.
porque Jesús ya cumplió todo eso. Entonces no es una obligación y ese hecho cambia nuestra motivación. Entonces queremos, deseamos, nos nace ese deseo de dar a los demás. Gracias, Jair. Y gracias por revisar los documentos. Eso ayuda en el Muy conocimiento. edificantes, profesor. Ujú. Gracias. ¿A quiénes fueron dadas y por cuánto tiempo estarían en vigor? La ley moral es para todas las personas de todos los tiempos. Entonces, pensemos en el quinto mandamiento. No cometerás asesinato. Dios no quiere que nadie en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo del mundo, de la historia, asesine a alguien. Ok, es parte de la ley moral. La ley ceremonial y civil solamente eran para los israelitas y solamente hasta la venida del Mesías. Entonces, nosotros no somos israelitas en el Antiguo Testamento, entonces no necesitamos cumplir con las leyes civiles. Sería muy difícil porque no hay rey, por ejemplo, y no necesitamos cumplir la ley ceremonial, aunque la estudiamos para entender el cumplimiento de Jesús un poco mejor. Queremos estudiar y entender el Antiguo Testamento para entender lo que pasó en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento alude tantas veces al Antiguo Testamento y sin el Antiguo Testamento la mitad o tres cuartos del Nuevo Testamento no tendría sentido, porque está hablando acerca de Jesús y dice Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios. Pues, ¿por qué Cordero? Necesitamos entender el Antiguo Testamento y los sacrificios para entender por qué Jesús lleva el nombre Cordero de Dios. Muy bien, para resumir un poco, Adán y Eva, perfecto conocimiento, luego un conocimiento imperfecto hasta Moisés recibió los mandamientos de Dios mismo. Y los dos propósitos principales de la ley ceremonial, aislar a los israelitas del paganismo de las naciones a su entorno, mantener pura su religión, señalar al prometido Mesías. Muy bien, ahora tenemos algunas preguntas para profundizar nuestro conocimiento y nuestra conversación acerca de esta temática. Muy bien. ¿Cómo señalaba al Mesías prometido la ley ceremonial? Tal vez pueden dar un ejemplo o un principio. Salvador Contreras. Era señalado como el Cordero. Sí, muy bien. Entonces, los sacrificios de los corderos y también el festival de la Pascua, el Cordero Pascual, representaba, señalaba a Cristo. Y vemos que a través de los años, a través de los ritos, a través de los sacrificios, Dios les estaba enseñando a su pueblo el principio de la sustitución. Hablamos mucho de la sustitución en las clases de Academia Cristo porque es un tema sumamente importante en la Biblia. Entonces tenemos un cordero perfecto, sin manchas, sin huesos rotos. Es un cordero perfecto. Y eso representa la perfección de Cristo que nos dio. Y también ese cordero muere en el altar por nosotros. Nosotros, el pueblo pecó y un animal murió. Vemos la sustitución
en la segunda parte de la sustitución de Jesús, pagando el precio de los pecados. Entonces fue una elección continua y importante. Ricardo Ramírez. En ese tiempo los israelitas sacrificaban un cordero para limpiar sus pecados. Y Jesús después reemplazó al cordero, por eso Juan el Bautista lo llama como el cordero. Y para limpiar los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Y Jesús hizo derramamiento de sangre. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Pastor. Sí. También hay si hablamos, procedemos desde el Antiguo Testamento, los israelitas esperaban un cordero guerrero que los liberara de todos sus enemigos. No la personificación de Cristo, de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Ellos creían que era un cordero que los iba a liberar de sus enemigos y que tenía poder de venir a pelear por ellos, pues. Pero de una manera como un guerrero, no con una manera como vino Jesucristo. Por eso que ellos no identifican a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, como lo identificamos nosotros, porque para ellos su cordero es otro tipo de persona con otra personalidad. Y ahí se mira el caso con las tribus o los grupos más radicales de Israel, que no aceptan a Jesucristo como su Mesías, ¿verdad? A pesar que yo sí lo acepto y yo lo felicito a usted, porque usted tiene un concepto bien claro de quién es el Mesías y de quién es nuestro Señor Jesucristo. Lo felicito, pastor. Muchas gracias. Entonces, sí, algunos de los israelitas en el tiempo de Jesús mal interpretaron los pasajes acerca del Mesías en el Antiguo Testamento y pensaban o esperaban que él fuera un Mesías político, liberándolos del poder de los romanos. No, Fabiola, no vi su mano levantada. Bueno, sí, yo también estaba, o sea, quería aportar que en el Antiguo Testamento el cordero, el cordero era un cordero sin mancha y que lo hacían, tenía que haber un derramamiento de sangre en aquella época para cubrir el pecado de las personas. Pero cuando vino el verdadero cordero que habla en la Biblia, que es el Mesías, no solamente, no cubre el pecado, sino nos lava del pecado. Ajá. Sí, gracias. Entonces entendemos el perdón de los pecados a través de las imágenes y las ilustraciones y las lecciones del Antiguo Testamento, lavándonos en la sangre del cordero. Oh, lo siento. El cordero como animal de sacrificio. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista en el principio del ministerio público de Jesús. Entonces, ¿por qué cordero? Pues revisemos el Antiguo Testamento para entender el significado de ese nombre. El sábado era el día de descanso para el cuerpo. Cristo da descanso para el alma. Entonces, es fácil ver a Jesús en los sacrificios, ¿no?
Ok, Jesús se sacrificó por nosotros, pero también en otros detalles de la ley ceremonial vemos a Jesús. Vemos en el día de reposo a Jesús, cuando Él dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. La ley ceremonial decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el Nuevo Testamento, el discípulo Juan escribió, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Pascua celebró la liberación de la esclavitud de los egipcios. Jesús es nuestro Cordero Pascual que nos libra de la muerte eterna en el infierno. No recibimos el castigo de Dios porque Cristo recibió ese castigo. Los israelitas en la Pascua tenían que pintar los marcos de sus puertas con la sangre de un cordero, y el ángel de Dios pasaba por ellos y no entraba para matar. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, y el castigo de Dios, la ira de Dios no nos alcanza porque alcanzó a Cristo primero. A ver, Rogando, vi que había levantado su mano. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Cuando estábamos hablando de la ley moral, ¿no? Digo, de la ley ceremonial. Hay un principio pedagógico, ¿no? Que dice, para enseñar a una persona siempre es bueno ir de lo concreto a lo abstracto. Lo concreto es lo que podemos tocar, ver, oír. A veces lo abstracto es más una idea, ¿no? En este caso, lo que vemos en la ley moral es un sistema pedagógico muy bien pensado para enseñar de forma continua la obra del Salvador, ¿no? Por eso era algo concreto. Por ejemplo, ellos tenían que poner la mano sobre la cabeza de los animales antes de sacrificarlos y confesar el pecado. Y eso significaba que estaba pasando su pecado al animal, ¿no? Entonces la ley ceremonial es un sistema pedagógico, ¿no? Que Dios lo ha pensado para enseñar la necesidad y la obra del Salvador, ¿no? Muy bien. Gracias por darnos esa perspectiva. Muy buena. Ups. No hemos contestado a esta pregunta. Un momento. ¿Cuáles son algunas de las reglas que diferentes iglesias cristianas demandan de sus miembros basadas en la ley ceremonial del Antiguo Testamento? Jair Sarmiento. Profesor, quiero colocar 2 ejemplos por lo menos. El primero, la demanda de los diezmos, que se debe diezmar todavía. Y el segundo, de presentar a la usanza del Antiguo Testamento los niños en la iglesia después de 8 días de haber nacido. ¿No? Sí. Un buen ejemplo. Sí, excelente. Fabiola. También en algunas he escuchado que piden las primicias del año, pero en dinero. Y bueno, ellos aducen que las primicias es lo mejor que hay que darle a Dios, porque si es que no le da, igualito se basan en el Antiguo Testamento, que le están robando a Dios de las primicias. Entonces, como sea, quieren sacar dinero. Gracias. Ricardo. Aquí en Chile normalmente se les pide a las mujeres no cortarse el pelo, vestirse de forma sobria. Por ser a los hombres sale el pelo corto. Y por ser aquí se conoce muy bien a los cristianos el día domingo, porque todos los cristianos el día domingo, los hombres, van de terno a la iglesia, terno y corbata. Por lo menos yo cuando estuve escuchaba que se predicaba que
Usted cuando va a hacer una diligencia a un alcalde, a un ministro, ¿cómo va? ¿Va presentable o va así indecente? Usted cuando viene a la iglesia viene a hablar con el Rey de Reyes, así que por lo tanto no puede venir desordenado. Esa es la enseñanza que entendí yo. Esa es la que se ve aquí en Chile. Sí, Por lo que yo veo, que recuerdo en este momento. sí, entonces hay una preocupación por las cosas superficiales que por el corazón y los motivos y la motivación por la cual alguien haría algo. Gracias. Salvador Contreras. Sí, pues yo conozco unos ministros de una iglesia que ellos todavía siguen con muchos ritos antiguos, y uno de ellos es el velo en el altar. Bueno, no el velo, perdón. Ponen una cortina en el altar, y otro de ellos que sí demandan a los feligreses, a los hermanos, es a las mujeres que se cubran su cabeza, como decía el hermano, que no se cortan el pelo, y las mujeres deben de usar un velo en la cabeza. Sí, muchas gracias. Paola. Hola, buenas noches. Sí, dentro de las reglas, no sé si llamarlo regla, pero sí también he visto, pero me gustaría también que usted nos pudiera un poquito explicar con respecto a eso del diezmo, que yo sé que está en el Antiguo Testamento, pero quizás si la iglesia no lo exige o no, porque sé que hay otras que sí, pero ¿qué pasa si nosotros deseamos entregar quizás ese 10%, pero en, no sé, en Biblias, en tratados, en material para los niños, si eso es igualmente bien recibido? Eso por una parte. Y segundo, bueno, como ofrenda, como primicia, como sea, no sé si está en el Antiguo Testamento y hoy en día uno lo quisiera cumplir, no como obligación, sino que porque siente que el otro 90% le alcanza para vivir y con un 10% para seguir expandiendo el evangelio de alguna manera. Y lo otro que también me ha pasado, que he oído, que hay un versículo en este caso es del Nuevo Testamento, donde dice que la mujer aprende en silencio. Creo que Pablo hace un versículo así. También acá dentro del país hay algunos pastores que dicen que la mujer no se puede subir al púlpito a predicar, que ella tiene que estar lo más con modestia posible, siendo la ayuda idónea de su esposo. Algunos dicen que el término pastora no existe bíblicamente. ¿Cómo me podría usted ayudar con ese tema por ejemplo, uno con el tema del diezmo, si hasta hoy debe hacerse o quedó en el Antiguo Testamento? Y con respecto a eso, de que si la mujer puede predicar, puede enseñar, puede tener uno de los 5 ministerios que aparece ahí, ser profeta, ser evangelista, o ser maestra, ser pastora, o ser apóstol, por favor. Muchas gracias, Paula. Pues usted hace algunas preguntas bien grandes para el final de la clase, pero vamos a tratarlas. Espero, justamente, vamos a ver. Entonces, el diezmo. Dios quería que su pueblo en el Antiguo Testamento diezmara. Eso quiere decir dar un 10% de sus posesiones, de sus ingresos, etc. Ahora, nosotros no somos israelitas en el Antiguo Testamento, entonces la ley de diezmar ya no se nos aplica. Ya no se nos aplica. Nosotros estamos bajo el Evangelio. Y si ustedes quieren revisar eso un poco más, ya publiqué algunos documentos en el grupo de WhatsApp, pero también sería beneficioso estudiar los últimos capítulos, específicamente los capítulos 6, 7, 8 y 9, 6, 7, 8 y 9 de la segunda carta de los Corintios, porque ahí Pablo explica cómo nosotros, motivados por el Evangelio, podemos ser generosos con lo que Dios nos ha dado y ofrendar y ayudar a los demás y ayudar las misiones
y ayudar a la iglesia local y ayudar a otras personas. Entonces, no estamos bajo una regla de 10%. Podemos dar aún más, motivados por el evangelio, motivados por gratitud. Entonces, no estamos bajo la ley del diezmo, porque eso fue para los israelitas en el Antiguo Testamento. Hay otros ejemplos, las leyes dietéticas, prohibir ciertos alimentos y adoración de los sábados, exigir que el sábado tiene que ser el día de la adoración. Muchas personas equivocadamente piensan que el domingo es el nuevo día de reposo. En el Antiguo Testamento ellos tenían la ley de adorar los días sábado y nosotros tenemos la ley de adorar los días domingo, pero no es cierto. El domingo no es el nuevo día de reposo, porque el día de reposo apuntaba a Cristo y el descanso que encontramos en Él. Entonces, ¿por qué muchas personas tienen la costumbre de reunirse los domingos? Pues eso empezó en la era del Nuevo Testamento, cuando personas querían celebrar la resurrección de Cristo. Entonces, cada domingo fue como si fuera un pequeño día de la resurrección, mucha celebración, y los cristianos querían reunirse en ese día para recordar y estudiar lo que Dios había hecho. Dios sí quiere que nos reunamos de manera regular. Y sí, Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra. Pero estamos bajo la libertad, entonces si queremos hacer algo formalmente los días lunes, está bien. Los días miércoles, está bien. Los días viernes, está bien. Los días sábados, está bien. Los días domingos, está bien. Entonces no estamos bajo la ley del día de reposo. Ahora, gracias por hacer la pregunta acerca de los papeles de la mujer y del hombre. Y qué bien que hayamos estudiado un poco de Génesis, porque en Génesis vemos primeramente que Dios amó a Eva y a Adán por igual y los crió a su imagen y a su semejanza a los dos. Entonces no es que la mujer no tiene, o Eva no tenía la imagen de Dios y Adán tenía la imagen de Dios. No. Dios los amó a los dos perfectamente y por igual. Y los creó perfectamente con la santidad de Él. Ahora, desde Génesis, antes de la caída en el pecado, Dios había dado papeles distintos al hombre y a la mujer. Ahora, no piensen en las costumbres machistas y las ideas machistas de muchas personas y de la sociedad que no tiene Dios. Queremos pensar en lo que la Biblia describe como los papeles de las mujeres y de los hombres. También vemos eso a través de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos que Cristo salvó a las mujeres y a los hombres por igual. Él nos dio su perfección y pagó el precio de todos los pecados de todo el mundo, incluyendo a las mujeres y a los hombres. Entonces, Dios todavía nos ama por igual. Pero la Biblia describe en varias partes distintos papeles para las mujeres y para los hombres. Ahora, me explico un poco más y lo siento, estoy tomando mucho tiempo en esto, pero es muy importante porque tristemente hay mucho maltrato de las mujeres y de niños y de muchas personas y no queremos eso y no queremos dar la impresión que la Biblia apruebe eso. Para nada, para nada. Otra cosa es que vemos que las mujeres son muy activas en la evangelización en el Nuevo Testamento. Vemos personas como Priscila y su esposo
Aquila, a quienes están invitando a Apolos a su casa para orientarlo en la palabra de Dios. Vimos personas como Lidia, que fue un pilar en su iglesia en Filipos. Vemos personas como María, la madre de Jesús, quien cantaba una canción llena de los salmos. Ella estaba llena de la palabra de Dios que encontramos en la Biblia, y pues cuántas personas hemos aprendido de ella, etcétera. Muchas gracias. Sí, bueno, yo también sabía que estaba, bueno, Esther, Débora y el Señor, el ministerio de él prácticamente era alrededor de las mujeres y la mujer samaritana. Claro, que me pasó en una ocasión que estuve en una iglesia que prácticamente no se podía hacer mucho porque la mujer, y bueno, gracias al Señor, pudo el Señor revelarme eso, lo mismo que me estaba diciendo usted, yo lo quería confirmar y ya uno puede tomar como la seguridad de que Dios puede usar a la mujer para traer un mensaje tan importante como lo puede traer un varón. Gracias por el tiempo de poder explicarnos, porque creo que también puede edificar a los demás que están dentro del grupo, no sentirse dañado o menospreciado, porque el Señor no hace excepción de personas. Sí, Gracias. muchas gracias. Dios no hace excepción de personas, pero nos da papeles distintos. Entonces, por ejemplo, vemos en el matrimonio, describe a hombre como la cabeza y la mujer como el cuerpo. Y describe una relación muy hermosa entre el esposo y la esposa, teniendo papeles distintos en el matrimonio. Claro, eso es dentro del matrimonio. Acá yo les preguntaba más que nada por la iglesia, por la labor, la obra del Señor. Yo tengo claro que el hombre es la cabeza de la casa, el sacerdote, y gloria a Dios por eso. Pero era más que nada por el tema de la obra, en la obra. ¿Qué podemos hacer nosotros como mujer dentro de la obra del Señor? Dios quiere que las mujeres hablen acerca de Dios, acerca de Jesús. Dios quiere que den sus testimonios, que evangelicen. Cuando hablamos acerca de como el gobierno de una iglesia, Dios también describe la relación entre una mujer y un hombre como la relación en un matrimonio. Entonces hay cabeza y hay cuerpo. Entonces, no me malinterpreten. Dios quiere que amemos a todo el mundo a través de los papeles que nos da. ¿Entiende? Entonces, Dios no quiere que el hombre maltrate a una mujer usando su papel de cabeza. Y Dios no quiere que la mujer maltrate al hombre a través de su papel como el cuerpo. ¿Me entiende? Sí. Ok. Muy bien. Pues por ahora, Pastor, para ese tema, después de la clase podemos hablar, pero necesitamos tocar un tema más en esta clase para terminar la lección bien. Entonces, esperan con sus preguntas y sus aportes acerca de los papeles de la mujer y del hombre hasta el final de la clase. ¿Está bien? Gracias. Entonces, ¿qué pasajes indican que la ley ceremonial perdió su vigencia con la obra salvadora de Cristo? Pues Colosenses 2 es un capítulo muy bueno para empezar. Dice en versículos 16 y 17, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces, las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento fueron muy, muy buenas y apuntaban a Cristo, pero cuando Cristo ya vino, ya no las necesitaba para ver a Cristo más. Es como si estuviéramos a un lado de una pared
y hay otra persona en el otro lado de la pared y el sol está detrás de esa persona y podemos ver su sombra, pero no podemos ver su cuerpo. Y podemos decir, esa persona es alta, es una mujer o es un hombre, pues, etcétera. Podemos decir algunas cosas viendo la sombra. Pero cuando la persona da la vuelta y vemos a la persona enfrente de nosotros, ya no nos quedamos mirando al suelo, a su sombra, porque podemos ver a la persona enfrente de nosotros. Así es la ley ceremonial que apuntaba a Cristo. Una sombra siempre señala al objeto que la proyecta. La ley ceremonial señalaba a Cristo. Con la venida de Cristo, la ley ceremonial cumplió su propósito y ya no se necesitaba. Otro versículo que profetizaba el cambio que vemos en el Nuevo Testamento es Jeremías 31. Dice, vienen días en que haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Pensemos en el monte Sinaí, pensemos en Moisés, pensemos en la entrega de la ley. Jeremías está señalando el nuevo pacto que sería establecido con la venida de Cristo. El antiguo pacto con la ley ceremonial ya no estaría en vigor. Y vemos su cumplimiento en la institución de la Santa Cena, cuando Jesús dijo, de igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Entonces señala el cambio, señala el nuevo pacto. Aquí Jesús habla acerca del nuevo pacto, del cual profetizó Jeremías. Y hay otros pasajes también, ya que se nos acaba el tiempo, solo quiero enseñarles Marcos 7, 18 a 19, que dice, Jesús está hablando y dice, pues solamente necesitamos, 18, no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Entonces, y de hecho, Hechos capítulo 10 es un capítulo muy importante porque Jesús, Dios, tenía que orientar a sus discípulos en este cambio también. Porque ellos no estaban cómodos de comer esas cosas. Una persona en la clase de la mañana nos preguntaba acerca de la morcilla, si podríamos comer la morcilla porque contiene sangre, y dijimos que sí, señalando a estos pasajes que decía, los alimentos ahora son buenos para nosotros. No hay alimentos impuros y puros según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Ahora, si esa persona, la persona de la mañana, hubiera sido una israelita en el Antiguo Testamento, le habría dicho que no podía comer esa comida, porque estaba bajo otra ley que señalaba a Cristo quien iba a venir. Fue parte de la lección de los siglos antes de la venida de Cristo. Pero ahora estamos en una nueva era. Ya no nos aplica la ley ceremonial. Muy bien. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aprendimos tanto
tantas cosas de ella. Ayúdanos a entender esos cambios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ayúdanos a entender tu evangelio mejor a través de los lentes del Antiguo Testamento y ayúdanos a entender la libertad que tenemos ahora en la era de Cristo. Protégenos esta noche y ayúdanos en nuestros trabajos y en nuestras familias y en nuestras relaciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Buenas noches, pastor. Buenas noches, que Dios me los bendiga. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos. Hasta el día miércoles. Buenas noches, yo estoy acá presente de Perú. Buenas noches. Buenas Soy noches, yo, pastor Natán. que estoy compartiendo la palabra, pastor, y estaba un poco apartado como una semana por no haber seguido la lección, pero hoy día me he actualizado y estoy ahora compartiendo la palabra. Entonces, para el miércoles, cuando nos toca el próximo, estaré presente en todas las acciones que usted desea preguntar, también aquí al de Perú. Excelente, Arturo. Gracias por avisarme. Y muy bien que Profesor, haya recuperado profesor. las grabaciones. Profesor Nathan, discúlpeme. ¿Tienes tiempo para que respondas una preguntita, profesor, o después? Sí, tengo tiempo. No sé si me puedes atender entonces. O sea, para formular la pregunta, profesor. Sí, adelante, Jair. Sí, mira, yo compartía justamente una de las cosas que hoy por hoy todavía se practican en las iglesias y es la presentación de los niños. Y creo que en otras temas y en otro curso que hice con usted también le preguntaba lo mismo, que todavía tengo inquietudes al respecto del bautismo de los niños, porque, por ejemplo, uno lee en Mateo 19:14 que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y me nace la pregunta en base a este versículo donde dice, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Puedo yo interpretar ese versículo diciendo que así no conozcan del Señor los niños y así no sean bautizados, van ellos al cielo? No, todo el mundo se salva mediante, por la fe, por la gracia mediante la fe. Y el Espíritu Santo usa los medios de gracia para producir la fe. Entonces, si un niño, un bebé, no ha tenido contacto con un medio de la gracia o con la palabra de Dios, no tenemos una base para decir que sí. La Biblia no habla acerca de esos casos directamente, entonces no queremos decir más que la Biblia dice, tampoco queremos decir menos que la Biblia dice. Cuando Jesús habla acerca de los niños y la fe de los niños, no habla de una fe innata que siempre ha tenido. No, habla acerca de una fe como nuestra fe, la fe producida por la palabra de Dios en la Biblia. Profesor, y en el evento de que en una familia creyente hay un bebé recién nacido que no ha sido bautizado, por alguna enfermedad o por alguna razón el niño murió sin ser bautizado. ¿Piensa uno que aunque no se bautizó, está en el seno del Señor o ese niño se perdió? Como dije, solamente podemos decir lo que Dios dice. Entonces, pues un bebé puede reconocer la voz de su madre desde el vientre, y si esa madre había escuchado la palabra de Dios, la bebé o el bebé ha estado en contacto con la palabra de Dios, entonces podemos aferrarnos a
al poder de la palabra de Dios. También podemos pensar en las oraciones de padres creyentes, quienes quieren que sus bebés sean salvos y tenían la intención de bautizarlos tal vez, y Dios seguramente escucha las oraciones de ellos. Ahora, Dios no nos ha dado otros medios de gracias, ¿no? A nosotros nos ha dado la palabra en la Biblia y también el bautismo y la Santa Cena. Entonces, nosotros trabajamos con esos medios de gracia. No habla acerca de otras cosas que podemos hacer para acercar a una persona a los medios de gracia, a la gracia de Dios. Entonces, sí, no sé. Ok, profesor. Sí, profesor. Yo le agradezco la respuesta y pues se me aclara, digamos, como un poco más el concepto de poder entender esto del bautismo de infantes, ¿no? Que no sé hasta qué punto Academia Cristo tenga recursos o documentos o dentro del catecismo de Lutero hay algo al respecto que nos hable del tema. Sí, tenemos muchos recursos. Yo tengo estudios muy largos. De hecho, creo que he publicado esos cursos y recursos y videos en el grupo de WhatsApp. Yo puedo volver a enviarlos a usted. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Carpio. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Estamos teniendo una conversación, varios compañeros por el chat, sobre la pregunta del papel de la mujer en la iglesia, específicamente en lo que respecta a si puede dirigir una congregación o no. Entonces yo escribí por ahí que primera de Timoteo 2:12, según ese versículo, no se le permite a la mujer ejercer la labor de pastorado en una iglesia. Sí, sí, correcto. Ahora, muchas personas se equivocan y dicen que una mujer no puede tener un puesto en el ministerio público de Dios, en una congregación. Pero queremos entender el ministerio público bien. Entonces, si hay una congregación de mujeres, pues esa congregación puede tener una pastora. Hay ministerios de mujeres, hay ministerios de niños, hay ministerios de ayudar a otras personas. Y eso no quiere decir, y eso es formalmente de parte de una congregación. Ahora, si una mujer está en el bus o tiene amigos y se le presenta una oportunidad para hablar acerca de Cristo, ella puede hablar acerca de Él. De hecho, Jesús quiere que hable. Pero cuando hablamos acerca de un pastor de una congregación, Dios dice que sea un hombre. Ahora, eso no quiere decir que los hombres no escuchan a las mujeres, porque las mujeres son muy, muy sabias y un hombre sería muy tonto no escucharlas. Es que no, ese no es el asunto. Claro que tiene que escucharla y tomar la opinión también. Pero el asunto es ya cuando se habla de tener una formalidad de dirigir una congregación donde haya hombres y donde haya mujeres. No significa que la mujer no puede predicar tampoco, sí puede hacerlo, pero se refiere al hecho de tomar ya la principalía en todo tiempo y en todo momento, que esa sea la líder general de cualquier congregación de manera formal y a lo largo del tiempo. Sí, usted tiene razón. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Muchas gracias, profesor, por dar muy buenos resultados a todos los que preguntan. Ya hasta el miércoles. Chao, pastor. Pastor, Bendiciones. muchas gracias y una feliz noche, profesor. Feliz noche. Ricardo Ramos. Ricardo. ¿O alguien más tiene una pregunta o un aporte o una inquietud? Una consulta sobre el proyecto final, porque a mí me interesa saberlo porque dentro de poco empiezan nuevos cursos. Entonces, para nueve que no se me lecciones. junte... Sí, A hay, ver. hay 9 lecciones, entonces hoy es la séptima, el miércoles es la octava y el próximo lunes es la novena y tienen una semana después de la novena para terminar su proyecto final. Entonces pienso hablarles acerca del proyecto final el miércoles y enviarles los documentos el jueves. Ya, porque después viene, yo pretendo seguir haciendo cursos, entonces pues no estar apurado con estar haciendo cursos y estar haciendo el proyecto final, Ujú, ujú. para que no se me junten. Sí, sí, usted va a tener suficiente tiempo para terminar todo. Ya. No, eso nomás era mi inquietud. Ujú. Sí. Muchas gracias. Bueno, pastor, buenas noches, compañeros. Hasta el lunes, miércoles, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Paola, usted había planteado la pregunta y Sí. no sé si la conversación ayudó o Sí. desconectó o alentó a usted. No, o sea, yo no es que yo quiera dirigir una congregación, sino que voy a que a veces en algunas congregaciones ni siquiera te dejan hacer la limpieza del lugar, porque es como que la mujer solamente es como, tiene que, la ayuda idónea que el Señor se supone que nos creó para eso. Como bien decía usted, hay algunos varones que ni oír, ni siquiera, entonces yo de repente pienso y digo, bueno, pero yo sé que el Señor dio roles, pero yo no creo que solamente tengamos que ser ama de casa y hacer solo eso, sino que también podemos ir y entregar siempre yo digo, un pancito, un alimento a alguien, sin pasar a llevar al varón, por supuesto. Yo sé que él está por cabeza y el Señor por algo lo escogió a ellos como sacerdotes de las casas y todo eso. Ahora, si nos vamos a la parte congregacional, quizás si una hermana pueda tocar un instrumento, pueda cantar, pueda dar por gracia lo que por recibió, si tiene una alabanza en su corazón, no sé, a eso iba, más que dirigir, porque yo entiendo que si el Señor elige pastores, está el pastor y está la mujer, quizás puede trabajar con las mujeres supervisadas por el varón, por supuesto, hacer quizás grupos para ir a ver a las hermanas que están enfermas, interceder, quizás la escuela dominical, porque en un momento a mí me dijeron que yo no sé si es así, porque la verdad es que por algo estoy en los cursos para aprender. En un momento me dijeron que de los 5 ministerios que hay, todos eran para los hombres. Entonces yo no he leído el versículo que diga que es para eso. Entonces, por eso me he ido instruyendo, he ido buscando y qué es lo que dice Dios, porque uno quiere agradar al Señor, obviamente, y estar en obediencia, porque uno quiere sentir el respaldo, así como Moisés, que dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Entonces, era aprender eso. Y obviamente estar abierto, como siempre se ha dicho acá, a la doctrina, porque para eso estamos, para aprender. Entonces mi idea, claro, no es contender con la palabra, pero sí poder entenderle y decir, a ver, ¿qué me dice Dios de esto? Como bien decía el hermano, no está, quizás la mujer, yo no sé bíblicamente dónde dice que no se puede dirigir una iglesia, pero yo entiendo que eso queda para el varón, pero sí que nosotros podemos cumplir una parte importante, quizás que se dé la oportunidad de traer una palabra de repente con las puras mujeres, no lo sé, por eso quería saber, porque a veces hay diferentes iglesias que a veces trabajan diferente, pero uno, independiente de la iglesia donde esté, por eso dice mi pueblo perece, por esa falta de conocimiento, porque en nuestra comunión con el Señor, llenarnos de la palabra, de entender qué es lo que le agrada a Dios, el por qué a veces
puede ser que él diga, ¿cierto? Que esté escrito que la mujer no se meta como en esos asuntos, porque ya sabemos que Eva cometió un error y por ella condenamos todo. Entonces, yo entiendo que por algo el Señor, nosotros quizás somos más sensibles para ciertas cosas, nos podemos ver más expuestas, por algo el Señor le da labores al hombre y a la mujer. Pero no sabía que la mujer no podía dirigir, eso no había llegado hasta ahí. Algún versículo bíblico que el Señor dijera que el varón debía hacerlo. No sé si el hermano lo decía, o sea, por ejemplo, el Señor no puede levantar a una mujer soltera que no esté con su esposo, por ejemplo, que todavía no sea casada, ella no puede dirigir una iglesia, no puede levantar una obra que esté al frente como ella, la pastora, la predicadora. ¿Eso no es bíblico? Sí, pues pensando en capítulos como la primera de Corintios 11, que habla acerca de el hombre como cabeza y la mujer como cuerpo, y también en la primera de Timoteo 2 habla acerca de cómo es la relación entre el hombre y la mujer, y que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre en la iglesia, y por eso no permitimos o no decimos que una mujer dirija una iglesia como pastora en ese sentido. Eso no niega que una mujer tiene mucha influencia en una iglesia, son pilares en una iglesia, pero a Dios no quiere que dirija una iglesia así. No, pues personas como Lidia, Hechos, fueron los primeros miembros de una congregación, y ella fue una persona muy importante en su comunidad. Ella vendía telas muy costosas, entonces ella fue una persona importante. Fue el inicio de la congregación muy importante, muy querido por el apóstol Pablo en Filipos. Ahora, eso es, por ejemplo, dentro del pastorado, ¿cierto? Dirigir, eso quiere decir que, por ejemplo, si dentro de una iglesia se le pide a una hermana llevar la escuela dominical, el enseñar a los niños, ¿eso también no debería ser? No, eso es muy, muy permitido. Ya. Sí. Cuando hablamos acerca de los 5 ministerios, el Evangelio crea los ministerios que se necesitan. Entonces, si hay niños, hay un ministerio de niños. Si hay ancianos, hay un ministerio de ancianos. Si hay familias, hay un ministerio de familias. Si hay una cárcel, hay un ministerio de una cárcel. Entonces, el Evangelio forma sus propios ministerios en un sentido. Y cuando hable, por ejemplo, cuando dice, bueno, sé que habla de apóstoles, profetas, bueno, maestros, pastores, evangelistas. En este caso, por ejemplo, también uno sí podría evangelizar porque ahí no está ejerciendo autoridad, ¿cierto? O sea, el ir y llevar un tratado, el ir de repente a hacer una evangelización. Sí. Está muy permitido. Es como alentado, sí. Claro, es como el pastorado el que se hace como la diferencia, que lo ideal es que, por ejemplo, si el Señor llama a un matrimonio, que obviamente, como dice usted, el varón dirija todo lo que corresponde a la iglesia y la mujer quizás vea de la ayuda para hacer quizás, sé, en oración, si que el Señor les permite hacer, quizás, no sé, algo en los niños, en poder decir, orémosle juntos quizás al Señor para ver qué diáconos nos levantamos, o que el Señor siga trayendo a personas, no sé, esa parte complementaria que obviamente yo creo que necesita el varón en ese sentido. Por último, el cómo adornar o cómo poner bonita la iglesia, como esas cosas, porque yo entiendo que la mujer no puede, como se dice actualmente, como empoderarse no, que sea un complemento los dos. Entonces creo que eso es, porque a veces se malentiende, a veces la gente toma en su contexto, y por eso hay pastores que me ha pasado que, claro, es como que a la mujer no, prácticamente uno como que va a la iglesia, tiene que estar sentadita y irse. Entonces yo creo que podemos hacer algo quizás sin pasar a llevar a nadie, con el respeto del pastor hacia abajo, pero en eso, en el respeto, en
en no sentirnos menos, porque a veces la mujer, yo creo que a varias les ha pasado, que hemos sentido una herida de repente, decir, entonces el Señor, ¿para qué me llamó a ser salva? ¿Para estar sentada en mi casa? ¿Para estar sentada en una iglesia? Como mejor me voy a una iglesia católica, como se dice, quizás, no sé, o como a cualquier lugar, a una banca, sentarme. Entonces yo digo, si el Señor, como la samaritana le dijo, claro, ve y lleva ese testimonio, sin desmerecer, como digo yo siempre, la labor del varón. Pero Sí, yo creo que hay harto pueblo a veces un poco herido porque no les han sabido explicar cómo lo está haciendo usted. O simplemente te dicen, no, la mujer no, no sé. Incluso hay esto de, no sé si se conversó antes, el tema de las vestimentas, que hay iglesias que unas hablan del pantalón y se basan solo en el pantalón, en los aros, o en el maquillaje, en la forma de vestir. Yo entiendo que dice con modestia, sin así. El Señor también da sus instrucciones para eso. Pero de repente yo digo, hay personas que uno invita y no quieren ir porque hay personas que puede que no tengan una falda. Y esa persona quizás ese día el Señor le pueda entregar algo y hay pastores que te dicen, no, no puede entrar porque viene con una falda. O si no se saca los aretes, no. Entonces yo de repente digo, pero si cuando María Magdalena llegó, el Señor no le dijo, ve, cámbiate la ropa, sino que él le dijo, yo no te estoy condenando, no estoy con la piedra. Entonces, ve y no peques más, y ahí se entiende que el Espíritu Santo tendrá que hacer la obra con las personas. Pero no podemos nosotros, como el legalismo de estar con la piedra en la mano, no te puedes acercar a Dios porque vienes con un pantalón. Yo creo que el Señor no le va a mirar el pantalón, le va a ver la intención de arrepentirse. Porque podemos ir, yo siempre he dicho, podemos ir con la falda más larga y con la lengua igual de larga que la falda, hablando mal de todos los hermanos, haciendo enemistad, y quizás viene una mujer con un pantalón, quizás no, ni siquiera ceñido, pero con un corazón contristo, humillado, que el Señor dice, el que viene a mí yo no echo fuera. Entonces eso es poder verlo de esa manera y poder exponerlo y que vamos educándonos en esa fe. Pues usted está tomando el curso correcto del legalismo porque usted... Sí, por eso mismo estoy aquí para poder aprender, porque en su momento me dañaron mucho con todo eso y uno como que dice, ya mejor suelto el evangelio porque ¿de qué me sirve haberme arrepentido de todos mis pecados si en el fondo el Señor me va a seguir condenando? No voy a poder hacer nada, o sea, me voy a sentir limitada, entonces mejor sigo pecando y en el último momento me arrepiento, con tal me voy a ir para el cielo. Entonces no es así, para mí no es así. Siento que cuando yo llegue al cielo, yo creo que el Señor me diga, busco la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, no la permisiva, la perfecta, porque yo digo, cuando yo llegue a su presencia, yo le voy a decir que obviamente hice lo mejor que pude dentro de esta tierra y quiero que en el momento que Él me pueda decir todo lo que, porque Él dice que fuimos creados para buenas obras y que en el libro están escritas todas aquellas cosas que son diseñadas para mí, Él quiere mi felicidad. Y yo no quiero que Él me diga que tenía muchas cosas para que yo pudiera hacer y no las hice por temor o por ese legalismo o porque me enfoqué en otras cosas, no sé, no, me gustaría irme y sentir como que me faltaron cosas por hacer en el Señor, sin pasar a llevar a nadie, sino que yo soy mucho de trabajar con personas en situación de calle, me gusta llevar un alimento, un pan, una tacita de té, como se dice, algo así, ir a rescatar a esas personas, hablarles del Señor también, o con los niños, hace poco hicimos una actividad con niños, o con las mujeres, pero con esa gente que a veces nadie se quiere acercar. Y a veces yo digo, pucha, y si la mujer como que dicen que no puede hacer nada, y yo con las manos, con mis brazos, digo yo, el Señor depositó tanto amor en mí, yo sin poder entregarlo porque me sentía limitada, a que si hacía eso era como estaba pasando a llevar a todo el mundo, y yo creo que no, porque el Señor dice, tuve hambre, me diste de comer, y Él, yo creo que ahí en ese sentido, no hay excepción de personas para uno poder entregar un alimento, no sé, una palabra, una Biblia, a mí me gusta mucho eso, comprar dentro de mis posibilidades, cosas para que los niños tengan su escuela dominical, dentro de lo que puedo, Biblias por si alguien quiere, no sé, saber evangelizar, material para que los niños tengan, porque en algún momento quizás hoy está todo tan tecnológico y creo que a veces un niño tú puedes entregarle un material, yo compro muchos estudios también o materiales para matrimonio, me gusta todo eso, por ejemplo, estas cositas así, ¿ve? Yo las compro en donde más pueda conseguir y los regalo, le pido al Señor que me dé esos recursos, los regalo y no escatimo en eso porque entiendo que el llevar la palabra es lo más importante. Entonces yo digo, no me gustaría llegar al cielo y que el Señor me diga, tenía esta labor y tú por quizás, no sé, no aprender más, por no acceder a conocimientos teniendo las herramientas, quedaste como ahí. Entonces no, por eso es bonito poder aprender
además una forma gratuita y que uno se pueda expresar y decir, mira, quizás yo venía equivocada, venía de una doctrina diferente, más legalista, y yo estaba actuando igual y entiendo que Dios lo primero que quiere es entregarnos amor, primero, como usted hablábamos la otra vez, entregar como la ley, pero también tenemos el evangelio. Entonces eso es bonito, poder uno aprender, y porque hay gente que de repente, no, tú soy de las que habla de Dios y que no, porque tú como que venía a tirarme la piedra. Yo digo, no, Dios mío, no, qué terrible cómo hemos llevado el evangelio, algo tan hermoso, que la gente a veces no quiere ir de Dios porque piensa que los va a condenar. Y ahí hay que hacer como todo un trabajo. Entonces eso es bonito porque todo el grupo que esté aquí pueda salir con esas ganas de decir, mira, sí, la ley es esta, pero hoy en día también está esta otra parte que es bonito que tú la puedas conocer de esa manera. Pero a veces que dice, no, yo ando con pantalones, entonces no te puedo acompañar a la iglesia, entonces uno queda así como, Dios mío, si eso lo hace el Señor, esa parte, y uno ve gente dañada, realmente dañada, que hay gente que dice, no, pastor me trató así, me dijo así, y no quiero, yo dije, pero no vayas por esa parte, sino que tú fíjate, el Señor dice, poner los ojos en Él. No, pero no quiero nada, no quiero. Y uno digo, Dios mío, cuánta restauración hay que hacer en los corazones de las personas, partiendo por uno mismo. Así que uno agradece estos cursos que uno puede aprender y adquirir conocimiento. Pues gracias por compartir. Y sugiero que usted busque las mujeres en el Nuevo Testamento y va a encontrar ejemplos como este ejemplo que vi la semana pasada en Colosenses 4:15, y hay un sinfín de ejemplos como este ejemplo de Dios quiere que las mujeres sean muy activas en el evangelio. Entonces dice aquí, saludan a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas, la mujer, Ninfas, y a la iglesia que se reúne en su casa. Entonces ella fue la anfitriona muy activa y quería que la iglesia se reuniera en su casa. Entonces vemos mujeres muy, muy activas en el Nuevo Testamento, y yo quiero que usted sea alentada en la palabra de Dios y eso. ¿Cuál me dijo para buscarlo al tiro? ¿Era Corintio? Colosenses 4. Colosenses 4, ya. Lo vamos a buscar al tiro, ¿no? Para seguir educándonos. De hecho, yo vi que parece que usted envió que hay nuevos cursos. Terminando esto, viene nuevo, entonces quiero ver si es que puedo seguir tomando, avanzando lo que más puedo. Sí, claro que sí. Porque es súper importante, creo que educar esa fe y quizás desarraigarnos un poco de ese legalismo es súper bueno. Así que yo agradezco el tiempo extra que nos dio para enseñarnos y preocuparse de que uno no se desaliente, porque hay momentos, claro, que uno salía de la iglesia como súper triste. Oye, Dios mío, entonces, ¿para qué me hiciste conocerte? ¿Para qué yo tuve que arrepentirme? Todo esto sí, no se puede hacer. Yo siempre he dicho, no es que uno busque estar por cabeza, busca servir. Yo siempre he dicho, para mí el servicio, si tengo que ir y lavar traste, como se dice, tengo que ir y ordenar las sillas de mis hermanos donde van a llegar a sentarse. Yo soy feliz haciendo eso, incluso más que arriba de un púlpito. Yo prefiero ir por las calles y es que en algún momento hay alguien que necesita una palabra, entregarla, más que ser vista, porque el Señor es el que ve todo y ve las intenciones y los anhelos, y Él los trae. Entonces, donde uno vea una necesidad, porque estar arriba del púlpito quizás todos quieren estar ahí, pero a veces hay necesidades en diferentes lugares que nadie quiere ir, porque que les gusta estar más ahí en lo visible, y hay mucha necesidad en la calle hoy en día, en estas personas que se refugian en la droga, en el alcohol muchas veces, y también trabajé con jóvenes con adicciones y es fuerte. Y esa gente nadie le quiere extender una mano porque lo ven como los vil y menospreciados. Yo digo, pero el Señor dice que a ellos viene. Entonces a ellos hay que ir. Y yo en medio de eso, del servicio, soy muy feliz que el Señor me permite hacer eso. Y por eso yo decía, ay, pero estaré bien. Me hacía ese cuestionamiento todos los días. Me quedaba llorando, durmiendo, llorando, diciéndole, Señor, yo estaré bien. Estaré faltando a tu palabra, por lo que me dicen algunos pastores de repente que eso no es así. Pero yo entendía que no, porque Él se agradaba de lo que yo estaba haciendo, no estaba pasando a llevar a nadie, estaba llevando su palabra junto a un alimento, junto a una vestimenta dentro de mis posibilidades, y tenía mi corazón contento con eso. Entonces creo que hoy el Señor me responde y me dice que sí, que siga para adelante con eso nomás, y seguir buscando de la palabra, como dijo usted, llenándome de esas mujeres, ver cómo eran esas mujeres, cómo actuaban, cuál era su carácter,
y cómo procedían, y quizás también hasta los errores que podían haber cometido, porque para eso está la palabra. Por eso el Señor dejó estipulado, por ejemplo, los errores de David, de muchos más, para decir, bueno, usted no haga lo mismo. Así Sí. que eso, muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Pues muchas gracias, bendiciones. Amén. Nos vemos el miércoles. Sí, el miércoles, Dios Gracias. mediante, nos vemos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, chao.